Hola, ¿cómo están? Vamos hoy a ver composición emocional. La diferencia con la composición visual es que la composición visual trabaja sobre todo las tensiones, mientras que la composición emocional, obviamente las emociones, tensiones y emociones son los dos grandes aspectos de nuestra obra. Entonces, hoy vamos a ver composición emocional. Vamos a hacer un repaso antes de composición visual, de algunas cosas muy básicas, de los fundamentos de la composición visual. En este caso tenemos algunos estilos de composición. Uno de los más famosos es la composición áurea. Para la composición áurea necesitamos un rectángulo áureo. El rectángulo áureo se forma a través de un cuadrado. Este cuadrado, haciendo centro, ¿sí?, en esta parte del cuadrado, ¿sí?, se hace un cuarto de círculo con el compás y obtenemos un rectángulo áureo. Es el ideal de nuestro espacio compositivo, ¿sí?, estas proporciones. Hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Si tenemos un rectángulo áureo, podemos trazar una diagonal de esquina a esquina y después, haciendo ángulo de 90 grados, trazamos otra línea hacia una tercera esquina, ¿no? Y por lo tanto obtenemos aquí un punto dorado, ¿sí? Esta composición se llama diagonal áurea, ¿sí? Funciona también muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de composición, ¿sí? Y el punto dorado queda muy cerca del punto áureo que se hace aquí. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Esta es por medio de tercios. La ventaja de los tercios es que no siempre tenemos una superficie que corresponde con las proporciones áureas. Entonces a veces tenemos una superficie demasiado alargada, ¿sí?, no demasiado ancha. Entonces una buena forma de componer es a través de la línea de tercios. La línea de tercios dividimos verticalmente en 3, horizontalmente en 3, y donde se encuentra la intersección de esos puntos, en este caso estos 4 puntos, estos serían los 4 puntos dorados, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de composición, pasando una línea horizontal por 2 de los puntos dorados. Aquí la tenemos, funciona muy bien, ¿sí? Este otro, trazamos una vertical y una horizontal por uno de los puntos áureos, ¿sí? Y aquí quedaría el centro de atención, sobre todo en esta línea áurea, ¿no? Aquí está el ejemplo, afortunado, el resultado. Este es otro, tomando 2 puntos áureos opuestos, ¿sí?, donde se encuentra aquí uno y el otro, que sería el contrario, entran en oposición ambos, ¿sí?, y funciona, crea una tensión, en este caso entre estos 2 puntos áureos, se genera una tensión visual, es decir, los dos compiten por llamar la atención, ¿sí? Desde luego esto queda jerarquizado por estar en una altura más alta, ¿no? Mientras que este, por estar en un primer plano, entra en oposición y se produce energía, se produce tensión. Funciona excelente, ¿no? Aquí hemos tomado los 4 puntos áureos, ¿sí? O están cercanos a él, ¿no? La pupila de los ojos, desde luego, cercanos, mientras que las comisuras de los labios. Como ven, el resultado también es muy agradable. Conviene aclarar que no necesariamente tienen que estar en el punto dorado, sino que tienen que estar en una zona caliente, ¿sí?, en una zona cercana a los puntos dorados para que funcione, ¿sí? Como ven aquí, la pupila de los ojos no coincide exactamente, pero de todos modos funciona. Ahora aquí tenemos 4 maneras no tan afortunadas de componer y 4 afortunadas, ¿no? En la primera se ha tomado una línea horizontal a la mitad, en la segunda una línea vertical a la mitad, ¿no?, una línea diagonal, ¿sí?,
y una vertical y una horizontal, ¿sí? Que pasan por el centro. No funcionan porque la parte superior entra en oposición con la inferior. Al ser iguales, se eliminan mutuamente, igual en esta. La parte izquierda entra en oposición con la derecha, ¿sí? Entran en oposición y se anulan mutuamente, se pierde la energía, ¿sí? Equivale a lo que yo les decía, si yo tengo, no sé, una carreta, ¿sí? Y yo la jalo hacia un lado y otra persona de mi misma corpulencia la jala en el lado contrario, entonces no vamos a avanzar, porque una fuerza igual anula otra fuerza igual. Esa sería la regla, ¿no? Aquí tenemos dos triángulos iguales, dos triángulos rectángulos, uno elimina al otro, ¿sí? Se eliminan las fuerzas mutuamente, lo mismo aquí, ¿sí? Quedan eliminadas las fuerzas. En cambio, si nosotros dejamos que una fuerza sea mayor que la otra, entran en oposición y desde luego se genera energía, ¿sí? Se genera tensión. Pasa, no sé, pienso, dos boxeadores que a veces son tan hábiles uno como el otro, ¿no? Entonces puede terminar la pelea en empate, porque las dos fuerzas se eliminan mutuamente, ¿no? O dos equipos de fútbol, ¿no? Que son tan buenos uno como el otro, son tan buenos que muchas veces el resultado se va a cero, es decir, no se ve la ventaja de uno sobre el otro. Lo mismo sucedería, si es válida la analogía, en este caso con las fuerzas, ¿no? Cuando una fuerza es superior a la otra, entonces se produce energía, se produce tensión, funcionan mucho mejor, ¿sí? En este caso queda desplazado la línea hacia la parte superior, ¿no? O hacia la parte derecha, también funciona muy bien, o la diagonal ha sido desplazada hacia la parte inferior, ¿sí? Por tanto queda un área más grande, más pequeña, la tensión se produce y se generan las fuerzas, ¿sí? Igual aquí, en lugar de obtener 4 rectángulos iguales, ¿sí? Que se eliminan unos a otros, ¿sí? Tenemos 4 distintos, ¿sí? Tenemos 4 rectángulos distintos y por tanto la tensión se produce. Bueno, aquí tenemos 4 maneras de componer, unas más afortunadas que las otras, ¿sí? En este primer caso, lo puedo agrandar para que se vea. En este primer caso, ¿sí? Notamos una composición muy sencilla hecha de algunos troncos, ¿no? Un sol, ¿sí? La composición la sentimos demasiado aburrida, demasiado monótona, ¿no? No ayuda mucho el que el sol se encuentre en el centro, ¿sí? Y todo se encuentra en un plano, es repetitivo, es predecible, no funciona. En este caso notamos algunas variaciones interesantes. El sol ha sido desplazado ligeramente hacia la derecha, ¿sí? Mientras que notamos aquí ya los troncos, ¿sí? Me producen un zigzag. Hay una sensación de más desorden, se siente más espontáneo, ¿no? Ese desorden ayuda a generar un estado de naturalidad, ¿sí? Todavía se puede mejorar desde luego porque aquí solamente están en un plano, ¿sí? Vemos que aquí está en distintos planos los troncos, unos están más cercanos, otros están más lejanos. Se ha desplazado en este caso el sol a la izquierda, funciona bastante bien, pero notamos una especie de desorden, las cosas están de manera aleatoria, están encimándose unas a otras, es decir, no es agradable esta parte, ¿no? Este tronco que se encima al sol no se percibe agradable. Y vemos la última, que es la más afortunada de todas, ¿sí? Se aprovecha muy bien el espacio,
Hay objetos que tenemos en un primer plano, en un segundo plano, en un tercer plano, ¿sí? El Sol ha sido desplazado y vean, esta decisión ha sido muy buena porque se deja el espacio libre para el Sol, ¿sí? Está rodeado por un espacio negativo y sin perder la sensación de espontaneidad mantenemos a la vez una sensación de orden. Es decir, componer es crear un orden dentro del desorden, ¿sí? O un desorden ordenado, lo podríamos decir, ¿no? Aquí todo es caótico, todo es desordenado, ¿sí? Se enciman unas cosas sobre otras, mientras que acá tenemos un sentimiento de limpieza, ¿sí? Se siente natural, pero también se percibe la belleza del orden. Si nosotros nos fijamos con cuidado, aquí hay un artificio, y es que los troncos me generan este movimiento ondulatorio, ¿sí? Sube, desciende, vuelve a elevarse y vuelve a descender, ¿sí? Por tanto, están muy ordenados intencionalmente, ¿sí? Aquí vemos que eso zigzaguea de una manera desordenada, ¿sí? En este caso, percibimos una armonía en las formas, ¿sí? Entonces les decía que componer consiste básicamente en crear un orden desordenado, ¿sí? O bien un orden dentro del desorden, ¿sí? Que es lo que hemos generado nosotros aquí en esta composición. Aquí tenemos varias maneras de componer. Como ven ustedes, el artista ha experimentado primero, ¿no? Cuál sería la toma que funciona mejor. Entonces ha hecho 4 bocetos sobre la misma escena, tratando de encontrar cuál es el más afortunado, ¿sí? Cambia de un lado al otro, ¿no? Esta vista desde la parte superior, ¿no? O picada, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros al componer, es decir, normalmente nuestra primera composición va a ser mala, es lo más seguro, ¿sí? Entonces debemos ensayar algunas composiciones para quedarnos con la mejor, ¿sí? Yo suelo a veces hacer 5, ¿no? 6 bocetos rápidos, ¿no? 10 bocetos rápidos y escoger uno de ellos, el que me parezca mejor. Y hay una sensación cuando lo tienes, ¿no? Muchas veces tengo un sentimiento de insatisfacción a la hora de estar componiendo, pero llega un momento donde digo, este me gusta, ¿no? Lo encontré. Entonces yo les sugiero no pararse, no conformarse con el primer boceto. El primer boceto normalmente va a ser malo, entonces hay que seguir experimentando hasta que sintamos esa satisfacción, ¿no? Es el ejemplo que nos da este artista. Decía Lope de Vega, lo mejor de un poeta es lo borrado, no lo más limpio que escribió primero, ¿no? El consejo es saludable, ¿sí? El primer boceto de cualquier cosa, ¿sí? Generalmente es malo. Entonces hay que hacer 5 o 10 bocetos, a veces es necesario hacer 20, ¿no? Para encontrarlo, bueno, los que sean necesarios. Vemos aquí, tenemos 2 ejemplos de composición. Esta es una composición demasiado detallada, sin embargo el detalle termina abrumándonos como espectadores. Notamos que no hay un orden, las cosas están puestas de manera aleatoria, ¿sí? Como espectador nos sentimos un poco abrumados, la vista rebota de un lado hacia otro, ¿sí? Voy a presentar la siguiente, que me parece mucho mejor, ¿sí? Vean, en este tipo de composición notamos que nuestro elemento principal, que es el puente, ha sido encerrado dentro de una elipse. Aquí está la elipse. Estos son palos de bambú, ¿sí? A la vez, las márgenes del río
han sido simplificadas a través de estas curvas, ¿sí? El puente ha sido desplazado a la izquierda, ¿no? Mientras que esta figura ha sido ligeramente desplazado a la derecha. Pongo la anterior para que podamos nuevamente compararlas. Aquí no hay una estructura, ¿sí? Los elementos se enciman aleatoriamente, ¿no? Sobre el puente, ¿no? Estas arbustos a un lado del río, ¿no? Es demasiado complicada esta forma de las orillas, ¿sí? Le quita belleza. Aquí funciona mejor, ¿sí? Es necesario, repito, crear ese orden dentro del desorden o generar ese caos ordenado. Es decir, los elementos deben parecer que están ahí simplemente, pero el espectador, una vez que pone un poco de atención, empieza a ver que el artista ha tenido ciertos artificios para producir esa sensación de armonía, de belleza. Vean ustedes, aquí están como los procesos. Repito lo que ya les dije, no de una manera más estructurada, ¿sí? El puente ha sido desplazado ligeramente hacia la izquierda, mientras que el espectador ligeramente hacia la derecha. Entonces, esos desplazamientos también generan una tensión, y estas dos partes, ¿sí? Las márgenes del río y los palos de bambú, ¿sí? Generan una elipse en esta parte. Noten ustedes que la elipse también una es esta parte que queda fuera, ¿no? Esta parte es mayor, esta es menor, por tanto se generan a la vez esas tensiones. Algunas otras recomendaciones, ¿sí? Es la creación de ritmos. Un ritmo es una repetición, ¿sí? Ritmo está tomado de la música. Entonces, esa serie de repeticiones es un ritmo. Igual en las artes visuales, un ritmo son repeticiones. Aquí tenemos una línea ascendente que se repite 3 veces, ¿sí? Mientras que esta descendente se repite también 3 veces, ¿sí? Esa sería creación de ritmos estructurales. Esta línea se repite 3 veces, esta línea se repite 3 veces, ¿sí? La ascendente 3, la descendente 3, ¿sí? Se han generado ritmos, a la vez se ha creado un espacio negativo alrededor de nuestra figura principal, lo que permite que tenga una buena lectura. Les había dicho en una de las reglas que la figura principal y el fondo deben estar en contraste, ¿sí? Si aquí tengo un medio oscuro, desde luego el fondo tiene que ser claro para que entren en oposiciones, ¿sí? Y otro es que han sido simplificados, los detalles prácticamente han sido eliminados, la composición queda muy limpia. El exceso de detalles arruina nuestra escena, ¿sí? Debe de haber una jerarquía también, que tiene que ser más detallado aquello que queremos llamar más la atención, ¿sí? Mientras que lo demás tiene que ser tratado con mayor sobriedad, ¿sí? No por falta de habilidad del artista, sino para jerarquizar la escena. Otras recomendaciones, ¿no? Crear siluetas poderosas, ¿no? Entrando en oposición espacios positivos con espacios negativos, ¿sí? Crear espacios negativos alrededor de los elementos que queremos resaltar, y no acumular demasiados detalles, ¿sí? No dar demasiada información, ser muy sobrios en la cantidad de información que se dé, ¿no? En esta materia de mural me importa que esto quede muy claro, estos conceptos. Veo que a veces en el mural se quieren decir muchas cosas y se recarga demasiado el mural de información, ¿no? Entonces yo recomiendo no poner demasiada información, sino poner la información esencial, ¿sí? Quitar todo aquello que no sea necesario, aquello que estorba, ¿sí? Y crear escenas poderosas a través de tensiones visuales y emocionales. Vamos aquí con el peso.
son algunas maneras de resolver el peso visual. Esta se llama peso visual por espacio negativo. ¿Sí? Como vemos, está nuestra escena lleno de elementos, ¿no? No tiene una buena visibilidad, pero no importa, ¿no? Sabemos que está lleno de cosas. Y alrededor de la figura principal, ¿sí?, se ha puesto este marco de la puerta, ¿sí?, con un poderoso espacio negativo, muy claro, para que la figura principal quede resaltada. Entran en oposición estas dos, se genera una tensión muy agradable, y la figura principal tiene una muy buena lectura, ¿sí?, a diferencia de estos elementos que los vemos solamente como cosas que están ahí sin poder descifrar bien qué es lo que hay, ¿no? Tal vez algunos objetos, aquí una campana, pero casi todos los demás no tenemos una buena lectura, ¿sí? Sin embargo, la figura principal tenemos una muy buena lectura, ¿no? Vemos, incluso percibimos los lentes, percibimos que está leyendo el periódico, ¿no? Ha ayudado mucho para esa buena lectura el crear el espacio negativo. Repito, se llama peso visual por espacio negativo. La segunda es peso visual por tamaño, ¿sí? Un elemento que es mayor en tamaño tiene mayor peso visual que otro de tamaño menor, ¿sí? Vemos que los dos son tal vez bandoleros, ¿no? Nos da esa sensación. Están vestidos de una manera muy parecida, sin embargo, este elemento, por tener un tamaño mayor, ¿sí?, se vuelve un elemento más poderoso que este, que tiene un menor tamaño, ¿sí?, y entran en oposición, ¿sí? Lo mayor y lo menor van a entrar en oposición y generan energía. El siguiente, peso visual por valor tonal. Los tonos más oscuros tienen mayor peso visual que los más claros, ¿sí? Vemos que estos elementos no tienen demasiado peso visual, ¿sí? El peso visual cae sobre este personaje que se encuentra en un plano y cumple la tercera regla que habíamos dado, es que los elementos más cercanos van a tener tonos más oscuros que los elementos más lejanos, ¿sí? Cumple la tercera regla que les había dicho hace unas clases, ¿sí? Y genera tensiones también. Desde luego, los claros con los oscuros me generan una tensión. El siguiente, peso visual por posición. La zona que tiene mayor peso visual es el centro, por tanto lo que esté en el centro va a tener más peso, ¿sí? Después, lo que esté en los puntos áureos, en los 4 puntos áureos, es lo que va a tener más peso. Entonces, en este caso, han sido el elemento principal puesto en el centro. Como ven ustedes, hay una paradoja, porque los elementos más importantes a la vez son los más pequeños. La vista, sentimos que esto es lo más importante de la escena, a la vez está enmarcado por esta serie de arcos. Hay un señalamiento también con la vista de los personajes, todos están volteando hacia allá, ¿sí? Y comprendemos que estos personajes tan pequeños, sin embargo, son los más importantes. La atención de toda la composición está centrada en ellas, repito, ¿sí? Se ha creado un marco alrededor de ellos, ¿sí?, resaltándolos, que son esta serie de arcos, y todos los personajes se dirigen hacia ellos con la vista. Por tanto, siendo los más pequeños, llaman la atención, además de estar en el centro, ¿sí? Peso visual por posición. Este es una escena interesante, me gusta mucho, ¿no? Peso visual por señalamiento. Como ustedes saben, es la famosa escena de David y Goliat, ¿no? Aquí se encuentra el rey Goliat cuando todavía era un pastor, ¿no? Ha peleado contra es el rey David cuando todavía era un pastor, ha peleado contra el gigante Goliat, ¿no? Vemos
ha sido caricaturizado, ¿no? El tamaño del gigante, ¿no? La pequeñez del rey David, ¿no? Que era un adolescente todavía, ¿sí? Le ha cortado la cabeza con su propia espada al guerrero filisteo, ¿sí? Y la muestra triunfante, ¿no? Y notamos nosotros que a pesar de el tamaño pequeño de la figura, el centro se encuentra en esta parte. Ha tomado una serie de artificios, ¿no? El más ingenioso es el señalamiento, ¿no? Vemos que las piedras están señalando hacia el rey David, ¿sí? Los arbustos también señalan hacia el rey David, ¿sí? Y se ha creado también un marco alrededor con estas figuras abstractas, ¿sí? Se ha creado un espacio negativo poderoso alrededor de él también. Entonces es la manera en que se ha puesto la atención aquí, ¿no? A pesar de que se han utilizado varias maneras para resaltar la figura principal, ¿no? Lo que me interesa dejar claro es que es peso visual por señalamiento. La siguiente, peso visual por anomalía. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una serie de repeticiones, una serie de ritmos, ¿sí? Necesitamos algo que rompa con esa monotonía, ¿sí? Con esos ritmos, y por tanto se crea una anomalía. Aquí tenemos una serie de árboles verticales, ¿no? Y de pronto un árbol caído que se convierte en una anomalía, ¿sí? Rompe con la verticalidad, ¿sí? Esta línea diagonal rompe con ella, y desde luego la anomalía es lo que va a llamar la atención, ¿sí? Si ¿no? 100 personas vestidas, desde luego una persona desnuda va a llamar la atención porque sería la anomalía, ¿no? Si hay 100 personas vestidas de negro y una está vestida de rojo, la de rojo se va a convertir en la anomalía, ¿no? Entonces es otra manera de crear peso visual. La siguiente, peso visual por estructura molecular. Hay una regla que dice que los objetos sólidos tienen mayor peso visual que los gaseosos, ¿no? En esta escena de la Torre Eiffel, ¿sí? Se ha creado un fondo relativamente abstracto, ¿no? Es algo como nubes, aunque no necesariamente. Sin embargo, la sensación es de vaporosidad, ¿sí? de gas, y entra en oposición con la Torre Eiffel, que lo sentimos sólido, ¿no? Por tanto, la Torre Eiffel tiene mayor peso visual que el fondo. Esta se llamaría peso visual por estructura molecular. Y la última se llama peso visual por densidad ontológica. Ontológica es una palabra que significa relativo al ser, ¿no? Ontos en griego significa ser, ¿sí? Y hay una diferencia entre cosas y ser, ¿no? Porque todo, ¿sí? Somos objetos. Yo soy un objeto, lo mismo que mi celular, lo mismo que un libro, ¿no? Lo mismo que una silla. Somos objetos, pero no todos tenemos el mismo ser. Es decir, el ser es una categoría jerárquica, ¿sí? Decimos nosotros que un ser vivo vale más que una piedra, o lo percibimos que es más que una piedra, un ser vivo, ¿no? El hombre, ¿no? Lo percibimos más que una hormiga, ¿sí? Solemos pensar que Dios es más que un hombre, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos es más, estamos hablando nosotros de esa densidad ontológica, ¿no? Un héroe o un santo, ¿sí? Lo percibimos con mayor densidad ontológica que un criminal,
¿sí? Todos tenemos la misma dignidad, pero no todos tenemos el mismo grado de ser, ¿sí? Como personas, como hombres, todos somos, todos tenemos dignidad moral, ¿sí? Pero no todos somos iguales, no todos tenemos esa misma densidad, ¿no? Entonces, en esta escena, ¿sí?, que está tan llena de objetos, tenemos un pequeño ser, en este caso un gato, que es el que capta nuestra atención, ¿sí? Porque es un ser vivo y los seres vivos los percibimos más densos ontológicamente que los objetos inanimados, ¿no? Entonces, por eso la atención también se centra aquí, tiene mayor peso. Si estuviera un hombre en esta escena, ¿sí?, el hombre llamaría más la atención que el gato, y el gato a su vez que los objetos inanimados, ¿no? Por esta cuestión que decíamos, densidad ontológica. Repito, por pedagogía, ontos significa ser, ¿sí? Familiaricémonos con la palabra. Estas son maneras de crear un ritmo visual, ¿sí? Vemos que hay una serie de repeticiones, una y otra y otra y otra y otra a la vez. Acá también, ¿no? Hay repeticiones también con tendencia a la verticalidad, estas grietas de las rocas, ¿sí? Otras repeticiones con tendencias a la horizontalidad, ¿no? En fin, esas repeticiones van a hacer a la composición muy agradable. Si no tenemos nosotros ritmos, si no tenemos repeticiones, nuestra imagen pierde interés, ¿sí? Aquí nuevamente han sido producidos una serie de ritmos. Vean ustedes qué interesante esto, ¿no? La curva entra en oposición con la recta, se genera una tensión, ¿sí? Esta curva de la luna, una luna enorme, ¿sí?, entra en esta oposición de esta otra esquina, ¿sí? A la vez hay una serie de ritmos señalados por estos carruajes, ¿sí? Un ritmo diagonal, ¿no?, repetido con las brujas, ¿sí? Estas líneas en el cielo, ¿sí? Y mientras que el castillo tiene una tendencia a la verticalidad, están ligeramente inclinadas las líneas, pero se generan y entran en oposición estos ritmos con estos ritmos, ¿sí? La siguiente, aquí nuevamente están los ritmos visuales, ¿sí? Se ha generado una serie de ritmos aquí diagonales con la nieve, ¿no?, los soldados, y notamos que las puntas de la lanza también me generan eso. Ven ustedes que hay a la vez unos ritmos con tendencia a la verticalidad, como son las lanzas. Aquí notamos que si las prolongáramos se unirían en un punto, es decir, generan un abanico, se van abriendo, y aquí una anomalía, importante eso, ¿sí? Las anomalías. De este lado también hay una serie de ritmos con las rocas, líneas diagonales, ¿sí? Entonces, lo agradable de la escena, como ven ustedes, no se ha producido sin ingenio del creador. El creador es muy consciente de estos ritmos, los ha puesto intencionalmente. El espectador muchas veces solo percibe la belleza de la escena sin entender bien el efecto, ¿no? Es un poquito como el mago. El mago conoce el truco, ¿sí?, sabe el artificio que le oculta al espectador, y en el espectador simplemente se produce el asombro, ¿no? Seguramente como ustedes soy aficionado al cine y a veces suelo ver análisis de las películas, ¿no? Hay películas que he disfrutado mucho y después cuando veo esas reseñas entiendo por qué me agradó tanto, ¿no? Porque tiene una serie de trucos que yo, imbuido en la historia, no percibí. Estaba demasiado concentrado en la historia, en los diálogos, más no en los artificios visuales que estaba desarrollando el director, ¿no?
Entonces no importa que el espectador no sea consciente, ¿sí? Lo que importa es que tenga esa sensación de belleza, ¿no? De armonía, ¿sí? Él no percibe el truco, sin embargo, percibe la emoción, percibe el asombro. Bueno, otro de los trucos, si es que es válida la palabra trucos, me gusta más artificios, es que en esta escena se ha generado una serie de ritmos, ¿sí? De momento no lo percibimos hasta después de hacer un análisis detallado. Vemos que está un pelotón, ¿no?, de soldados, y hay algo agradable en la escena, indecible en un primer momento, pero después descubrimos que las armas han sido giradas intencionalmente como manecillas de reloj. Notamos esta arma con una tendencia horizontal, y luego esta diagonal, y luego esta estructura con una tendencia a la verticalidad, y luego el brazo de este soldado nuevamente horizontal, y esta arma diagonal, ¿no?, hacia abajo. Es decir, los ritmos, ¿sí?, han sido girados intencionalmente. Aquí se encontraría el centro de todos estos giros aproximadamente, ¿no? Además funcionan muy bien los distintos planos, ha ocupado muy bien la escena, la totalidad de la escena, no solo espacialmente en la imagen, sino también, ¿sí?, en los planos. Es decir, tenemos un elemento en un primer plano, otros se encuentran en un segundo plano, ¿sí?, y otros elementos en un tercer plano. Aquí tenemos estas estructuras, estas rocas se encuentran en planos distintos, también eso lo hace agradable, y vemos que tenemos una estructura pequeña, mediana, grande y muy grande, ¿sí? Están 4 tamaños, han sido colocadas en el espacio, ¿sí? Pero vemos que aquí hay una anomalía, porque comienza pequeña, mediana, grande, y luego salta al lado contrario, ¿sí?, muy grande. Aquí vemos el recurso que les decía de composición por señalamiento, ¿no? Vemos este personaje, la vista entra por aquí porque este es el lado, esta parte oscura, ¿no?, tiene mayor peso visual que esta clara, entonces se invierte la dirección de la lectura, ¿sí? Normalmente les decía que intuitivamente se hace de izquierda a derecha, ¿no? Aquí se invierte, entra por la derecha, ¿sí? A la vez este personaje nos envía hacia este grupo de personas, ¿sí?, y estas nos envían hacia la diligencia, ¿no? Por tanto se forma un triángulo en las relaciones, ¿no? Este nos envía la vista hacia acá, y este a su vez hacia estos, y se cierra el triángulo visual, ¿sí? La vista rebota de un lado hacia otro, ¿no? El señalamiento visual es muy importante. Algunos ángulos y planos que vamos nosotros a utilizar, yo les recomiendo a los alumnos de plásticas que tomen un curso de fotografía, porque le va a ser muy útil a lo largo de su carrera, ¿no? Muchas veces sacamos imágenes del internet, entonces yo les recomiendo que tengan sus propios modelos y sus propias referencias fotográficas. Entonces es necesario tener un conocimiento básico de fotografía. A la vez te va a ayudar mucho el tener una cámara, una buena cámara, ¿no? Luces, tripié, etcétera, ¿no? Lo que necesitas para tomar buenas fotografías, ¿sí? Y estos son algunos de los planos. Tenemos primerísimo plano, ¿no?, que es un recorte del rostro, no aparece el rostro completo, ¿no? El primer plano, que sería este, aparece el rostro y un poco el torso, ¿sí?
el medio plano, como les decía, los cortes no tienen que estar en las articulaciones. En el plano medio, que sería el corte se hace a través de la cintura, ¿sí? Se hace a través del pecho, ¿no? A través de la cintura, el plano medio, ¿sí? Plano de detalle es algo que nos llama especialmente la atención, ¿no? Nos puede ser, como en este caso, ¿no? Una parte del vestido, del estampado del vestido, etcétera. Plano americano, el corte por las piernas, y el plano general, que lo tenemos la figura completa. Este plano se llamaría plano panorámico. Lo habíamos visto ya en la clase anterior, ¿no? Entra el espacio negativo en oposición con el positivo y se genera muy buena energía, ¿sí? La figura queda alejado, ¿no? Aquí muchas veces tratamos de producir el panorama, ¿no? Tiene mucha importancia en la creación de las emociones. A veces el panorama puede darnos una idea de las emociones que experimenta el personaje, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en el cine, no me acuerdo de cuál película, ¿no? Donde aparece un personaje llamando por teléfono. Es el teléfono que está dentro de un hospital, y después el camarógrafo se desplaza y muestra el pasillo del hospital completamente vacío, ¿no? Y ese vacío nos está explicando a nosotros las emociones del personaje, es decir, la soledad del hospital en realidad es la soledad del personaje que está llevando por teléfono, ¿no? Entonces el panorama no está simplemente por pura decoración, sino que genera una serie de emociones, ¿sí? Que son las emociones de nuestro personaje. Bueno, aquí algunos ángulos. El ángulo cenital, es decir, desde muy arriba, ¿no? Hacia el centro de la tierra, ¿no? Picado, ¿sí? Casi está a 90 grados, ¿no? Sería el picado a más o menos a 45 grados, ¿sí? El normal, ¿sí? Que sería recto. El contrapicado de 45 grados invertido, y el nadir. El nadir es desde muy abajo, ¿no? Casi a 90 grados hacia arriba, ¿no? Cada uno de estos planos, bueno, antes de entrar con las emociones, ¿sí? Nos generan tipos de emociones distintas. Hay que saber manejarlas. No es lo mismo un plano cenital, no nos produce las mismas emociones que un plano nadir. Casi todo lo que llevamos desde que comenzamos esta clase hasta ahora todavía sigue siendo composición visual. Bueno, finalmente me gustaría que quedara muy clara la diferencia entre tres palabras, que sería poner, disponer y componer. En la primera, ¿no? Poner es simplemente que estén allí, ¿no? Las cosas de una manera azarosa, ¿sí? No hay absolutamente un orden, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Están allí las cosas simplemente, ¿sí? Se ponen de manera azarosa, no hay ningún orden, ¿sí? Poner, ahí está. Disponer, ponemos cada uno de los objetos ordenados, demasiado ordenados, ocupan todo el espacio, han creado una serie de ejes de simetría, ¿sí? Y finalmente componer. Para la composición tomamos nosotros en cuenta las leyes de los tercios. Dividimos nuestro espacio en tres, de modo que encontramos 4 puntos áureos, y a la hora de acomodarlos, ¿no? Empezamos jerarquizando
¿sí? Estos, desde luego, ¿no? Debemos de pensar que le den una sensación de espontaneidad. Hay un caos, pero es un caos ordenado. Notamos aquí que estos dos elementos ocupan los puntos áureos, o sea, están cercanos a ellos. Estos son desplazados, no de la misma manera, porque no queremos crear esa sensación de orden tan evidente. Entonces aquí la línea queda ligeramente inclinada, aquí tiene una tendencia a la horizontalidad, no son excesivamente ordenados como estos, tampoco son caóticos como esto. Entonces me genera un caos. El poner, están allí, los aventamos simplemente, me genera un caos. En disponer me genera un orden. Y en componer sería un caos ordenado. Nosotros como artistas debemos generar siempre ¿sí? No generar ni este.